Dios, Jesús, cristianismo, servir a Dios, cómo servir a Dios, vida cristiana, Biblia, fe en Dios, Evangelio, palabra de Dios, iglesia, oración, amor de Dios, Espíritu Santo, Jesucristo, salvación, enseñanza bíblica, cristianos, reflexión cristiana, predicación, reino de Dios, voluntad de Dios, cómo acercarse a Dios, discipulado, servicio a Dios, crecimiento espiritual, transformación espiritual, obediencia a Dios, propósito de Dios, mensaje cristiano. Se escucha esto en numerosas ocasiones, pero nunca se menciona la inclinación anticristiana. La misión de este grupo es eliminar todas las formas de discriminación y hostigamiento contra los cristianos, incluyendo lo que se ha realizado desde el Departamento de Justicia, el Servicio de Rentas Internas y el FBI. Lo que sucedió fue terrible, y además ocurrió en otras agencias gubernamentales. Más allá de eso, esta unidad especial se encargará de procesar los actos de violencia anticristiana y el vandalismo que está ocurriendo en nuestra sociedad, haciendo todo lo posible por proteger los derechos de los cristianos y de los creyentes en todo el país. Imagina un mundo en el que orar en público te puede llevar a la cárcel, donde los cristianos son perseguidos y donde la fe es atacada con crueldad y sin compasión. Puede parecer increíble, pero esto está ocurriendo en este preciso momento. En este mensaje impactante, descubrirás cómo la libertad religiosa está en peligro, cómo la fe de millones de personas está siendo puesta a prueba y qué se está haciendo para defender este derecho fundamental. Lo que escucharás te dejará sin palabras. Quédate hasta el final, porque esto afecta a cada creyente y podría determinar el destino de toda una nación. Los civiles inocentes que fueron atacados el 7 de octubre sufrieron esa violencia por una sola razón: ser judíos. Fueron asesinados y secuestrados por su fe, y esto nos recuerda la bendición que tenemos de vivir en una nación que ha prosperado durante más de 2 siglos y medio como un refugio para la fe y la libertad religiosa. No obstante, estos últimos 4 años han sido especialmente difíciles. Si este discurso se hubiera dado hace 2 años, habría sido complicado decir esto abiertamente. El gobierno está absolutamente comprometido en defender este histórico y orgulloso legado de libertad religiosa. Por esta razón, hoy, rodeado de muchas personas, estoy estableciendo una nueva comisión presidencial sobre libertad religiosa. Esto será algo sumamente importante, y trabajarán sin descanso para garantizar la protección de este derecho esencial. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto que esta libertad se ha visto amenazada como nunca antes en la historia de Estados Unidos. Lo que ocurrió en los últimos 4 años fue devastador, pero lo que hicieron con la religión y la persecución religiosa fue aún peor. Por ejemplo, la mayoría de nosotros no hubiéramos imaginado posible que una abuela con una condición médica grave, una mujer de edad avanzada, fuera encarcelada por orar pacíficamente. Sí, la arrestaron y la encarcelaron simplemente por rezar. A sus 75 años, fue sentenciada a 2 años de prisión por orar de manera pacífica frente a una clínica. Aplicaron una ley que no se había usado en décadas. La aprovecharon como un recurso legal para perseguir a numerosos cristianos. Nosotros, los cristianos, ganamos en muchas ocasiones. Los evangélicos también ganaron. Entonces, me pregunté, ¿quién votó por esta gente? ¿Quién volvería a votar por ellos? Fueron despiadados con ustedes y con toda la comunidad de fe. Incluso el juez se burló de Paulette durante la sentencia. Hace 2 semanas, fue un honor para mí otorgarle a Paulette y a otros 23 cristianos perseguidos un indulto total e incondicional. Los liberamos. Nadie ha merecido más estos indultos. Paulette tuvo suerte de que yo ganara las elecciones. Si no lo hubiera hecho, la habría mantenido en prisión por mucho tiempo. Pero lo que ocurrió contigo jamás debería suceder en los Estados Unidos. Gracias, Paulette, por estar aquí. Para enfrentar esta persecución y el uso de la ley como arma política, he designado a Pam Bondi como secretaria de Justicia. Será excepcional. Hemos creado una unidad especial para erradicar la parcialidad anticristiana. No se había hablado de esto antes, pero ya era hora. ¿No creen? Este tema se menciona tantas veces, pero nunca se habla de la discriminación contra los cristianos.
La misión de este equipo es eliminar todas las formas de discriminación y acoso hacia los cristianos, incluyendo lo que ocurrió en el Departamento de Justicia, el Servicio de Rentas Internas y el FBI. Fue un ataque atroz y también sucedió en otras entidades gubernamentales. Además, este grupo trabajará para procesar la violencia anticristiana y el vandalismo, haciendo todo lo posible por defender los derechos de los cristianos y de todos los creyentes en la nación. Esto no tiene precedentes, pero el documento que voy a firmar es sumamente poderoso. Si no tenemos libertad religiosa, no tenemos un país libre. Tal vez, incluso, no tendríamos país en absoluto. Además, esta semana estableceré la oficina de fe de la Casa Blanca, la cual será dirigida por la pastora Paula White, una mujer extraordinaria. Por favor, ponte de pie, Paula. ¿Por qué estás tan feliz? ¿Te encanta, Paula? Gracias, muchas gracias. Vamos a proteger a los cristianos en todas partes, en las escuelas, en las Fuerzas Armadas, en los lugares de trabajo, en los hospitales y en los espacios públicos. Unificaremos a nuestro país como una nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. A lo largo de la historia, los que han intentado oprimir a otros han tratado de cortar su vínculo con su Creador. Sin embargo, todas las grandes naciones han entendido que no hay un recurso más valioso que la fe en el corazón de su pueblo. Eso es lo que hace grande a nuestra nación y a muchas otras. Sin Dios, quedamos aislados y desamparados. Pero con Dios, las Escrituras nos enseñan que todo es posible. Bueno, aquí estoy, y lo cierto es que no debería estar aquí. Después de lo que ocurrió aquel día en Pensilvania, con aquel disparo que me rozó, podría no haber estado aquí. Pero mis hijos, Don y Eric, son excelentes tiradores. En ese momento, estaban discutiendo sobre un arma en particular. Por una fracción de segundo, giré la cabeza justo a tiempo. Por una mínima fracción de segundo, podría haber sido otra persona quien les estuviera hablando hoy. En ese instante, estábamos viendo una gráfica sobre inmigración y miré hacia la derecha rápidamente. Dije, muestren la gráfica, y de pronto pensé, ¡wow! ¿Qué fue eso? Si no hubiera girado la cabeza. Mi hijo Don me miró y me dijo, «Papá, Dios te salvó». El discurso revela una realidad inquietante sobre la persecución religiosa y la discriminación contra los cristianos, lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la libertad de fe en la sociedad y el impacto que tiene en nuestras vidas diarias. A lo largo de la historia, el cristianismo ha enfrentado persecuciones, pero a pesar de los desafíos, la fe ha permanecido firme. La Biblia nos advierte en 2 Timoteo 3 y 12, «Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Esto significa que la lucha por mantener nuestra fe no es algo nuevo ni debe sorprendernos. Al contrario, es una señal de que estamos en el camino correcto. En nuestra vida cotidiana, los valores cristianos son constantemente cuestionados y desafiados en distintos espacios, desde las escuelas hasta los lugares de trabajo. La moral y los principios que sostienen nuestra fe muchas veces son objeto de burla o rechazo en la sociedad moderna. Sin embargo, esto no debe debilitarnos, sino fortalecer nuestra confianza en Dios, quien nos ha prometido que estará con nosotros en todo momento. Jesús mismo nos advirtió en Juan 4 y 33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta declaración es un recordatorio de que, aunque el mundo parezca estar en nuestra contra, Dios siempre estará con nosotros y nunca nos abandonará. Nuestra esperanza no se basa en las circunstancias terrenales, sino en la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas. La fe es un pilar fundamental que sostiene a las sociedades. Donde se aparta a Dios, el caos y la desesperanza crecen, porque la moral se desvanece y los valores se diluyen en un relativismo que deja a las personas sin dirección. Hemos visto a lo largo de la historia que las naciones que han protegido la libertad religiosa han prosperado, mientras que aquellas que han restringido la fe han enfrentado divisiones, crisis y conflictos internos. La persecución religiosa no es simplemente un problema político o social, sino que es una lucha espiritual constante. La Biblia nos dice en Efesios 6 y 12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo». Esto nos indica que los ataques contra la fe van más allá de lo que vemos en el mundo físico,
Hay una batalla espiritual en marcha, y como cristianos debemos estar preparados. Nuestra responsabilidad es mantenernos firmes, orando constantemente y proclamando el Evangelio sin temor. En Mateo 5, 10-12, Jesús nos dice que aquellos que sean perseguidos por su causa recibirán una gran recompensa en los cielos. Esta promesa nos motiva a perseverar en la fe, recordando que nuestro propósito en la tierra no es agradar a los hombres, sino a Dios. En un mundo donde la intolerancia hacia la fe parece ir en aumento, debemos aferrarnos más que nunca a nuestra identidad como hijos de Dios. La Escritura nos asegura en Salmos 46, que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no debemos tener miedo de proclamar nuestra fe. Dios tiene el control y su reino permanecerá para siempre.